La adoración y la alabanza siempre será para nuestro Dios. La verdad que sigo teniendo hasta este mismo día esa lucha de la palabra para compartirla, porque nunca es fácil cuando estás leyendo y estás meditando. A veces te viene el pensamiento un hermano, una hermana, una familia, un de esto, un otro, lo otro. Y a veces te puede acondicionar la palabra. Es así, yo por lo menos hablo de mí, te puede acondicionar la palabra. Y lo que menos me gusta es que ninguna situación, ni de la que yo pueda estar pasando, ni ninguno de vosotros acondicione o condicione la palabra que desde aquí tiene que ser compartida para la edificación, la guía, la enseñanza, la administración de parte de Dios para todos los corazones. Entonces, lo que voy a hacer es cerrar el libro, cerrar esta carpeta y quedarme. Aleluya. ¿Y qué voy a pedir? Aleluya. Gloria al nombre de Dios. Antonio, de lo mucho que has recibido, ¿podías bendecir este momento, bendecirme en este momento para poder dar la palabra? Padre, gracias por esta nuevo día, por esta oportunidad de estar aquí reunidos, Padre, en tu presencia. Padre, bendecimos al pastor y bendecimos tu palabra, Padre, que sea de mucha edificación para nuestra vida, Padre, enseñanza, danos sabiduría y discernimiento para poder entender de la mejor manera, Padre. Bendecimos al pastor, bendecimos su palabra y bendecimos a cada uno de los miembros de esta iglesia, Padre. Así como llegamos así, regresemos a nuestras casas el día de hoy con una semilla más de sabiduría de tu presencia. Todo lo dejamos en tu nombre. Amén. Aleluya, gloria a Dios. Vamos a abrir aquellos que tengan la Biblia en papel o en físico y los que tengan la Biblia en móvil o en tablet. Primero quitar el sonido de los móviles y luego pues buscarla ahí. Quiero hablaros y vamos a buscar Mateo 16. Es algo que hemos hablado, o se ha predicado mucho, ¿no? Pero es algo que creo que toda la iglesia del Señor Jesucristo tiene que entender y comprender. Y digo toda la iglesia, porque es un pasaje que nos habla de una dimensión espiritual, donde esa dimensión espiritual nos habla de esa autoridad, nos habla del gobierno del reino y también nos habla de la responsabilidad que tenemos cada uno de nosotros como hijos de Dios, como hijos de Dios. Porque buscamos mucho a veces la autoridad espiritual, anhelamos, deseamos, queremos esa autoridad espiritual. ¿Amén? Sí, la queremos, la deseamos. ¿Quién no quiere tener autoridad espiritual? Todos anhelamos. Pero tenemos que tener que esa autoridad espiritual, tenemos que reconocer que hay un gobierno del reino. Ni tú ni yo somos rey, no somos, aunque somos parte de ese reino, no somos el rey. Simplemente somos mayordomos, somos servidores, somos siervos. Y encima la palabra dice siervos inútiles. Pero también tenemos esa responsabilidad como hijos de Dios de saber cómo aplicamos la palabra de Dios adecuadamente. En primer lugar, en nuestras vidas y luego a las personas que nos rodean en medio de la iglesia y para el mundo que también nos rodea. Y vamos a leer Mateo 16, del 13 al 19. Y dice así: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, no me voy allí, voy a encender la luz.
Perdón. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón, Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Autoridad, gobierno y responsabilidad. Autoridad, gobierno y responsabilidad. Es lo que tú y yo debemos de tener. Me gusta el versículo 19, donde aquí dice, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Es el 18, perdón. El 19, que me he equivocado, dice, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. La versión de la traducción del lenguaje actual dice así, a ti, Pedro, te daré autoridad en el reino de Dios. Todas las cosas que tú prohíbas aquí en la tierra, desde el cielo Dios la prohibirá. Y las cosas que tú permitas, también Dios la permitirá. Claro, cuando muchos cogen este pasaje, se piensan o podemos llegar a pensar que tenemos la autoridad para hacer lo que nos dé la gana. Pero esto que le está diciendo es a causa de una revelación. Sin revelación ni tú ni yo tenemos autoridad para nada. Aquí está la revelación más segura que hay. Sin revelación no tenemos autoridad. Ni para atar, ni para desatar. ¿Por qué él tenía esa autoridad de las llaves? ¿Por qué? De atar y desatar. Porque tenía una revelación que era de la palabra de Dios. No te lo ha revelado carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y tú y yo lo que tenemos que buscar es la revelación de Dios, que está en la palabra. No busques revelaciones nuevas. Porque hay espíritus mentirosos y engañadores. Busca la revelación escrita, que es la más segura. La más segura. Amén. Jesús está revelando una dimensión espiritual conocida como las llaves del reino. Y se ha dicho y habla mucho de las llaves del reino. Mira, en el contexto profético, como así decirlo, de este pasaje, podemos decir que Jesús hace una pregunta. Antes de decir, a ti te daré las llaves, tú eres Pedro, tú tienes poder para atar y desatar, le hace una pregunta y hay una respuesta a esa pregunta. La respuesta es una revelación de Dios, directa de Dios, del Padre. Y Jesús lo dice, no lo digo yo, lo dice Jesús. ¿O no? ¿Lo hemos leído? ¿No lo dice Jesús? ¿De dónde viene la revelación? Del papá. Del papá. Ni el mismo Señor Jesús se atrevió a decir, yo soy el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Él tenía que dejar que Dios le mostrara revelación a su pueblo, empezando por los discípulos. Por eso, cuando hablamos de discipulado, estamos hablando de buscar la revelación de Dios para nosotros como discípulos.
No es revelación nueva. Es una revelación que ya está. Pero el Espíritu Santo abre las Escrituras para que tú y yo la podamos entender en toda su magnitud, en toda su grandeza. A Él sea la gloria. ¿Quién dice los hombres que soy yo? Enseguida puso Pedro y dijo, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Y él dijo, bien, respondiste. Esa revelación no vino de carne ni de sangre, sino del Padre. Esta revelación que tú tienes ahí, llamada la Biblia con 66 libros, es una revelación del Padre, que nos habla del Hijo y está sellada por el Espíritu Santo. Escucha bien, una revelación del Dios Padre, que nos habla del Dios Hijo, que está sellada por Dios el Espíritu Santo. No tres dioses, sino por el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Sellada. Sellada. A Él sea la gloria. Sellada. Sobre esa revelación, cuando tú y yo recibimos una revelación, sobre esa revelación es cuando Jesús a Pedro le dice tres cosas que va a hacer. Y que para qué sirve haber hecho esa declaración. Cuando tú y yo tenemos una revelación de Dios, es para edificar a la iglesia, para recordarte que las puertas del Hades no prevalecerán contra ella y para darte las llaves del reino. No te da un manojo de llaves. Ahora miraremos las llaves. No te da un manejo de llaves. Es la llave de la revelación de Dios a través de la palabra para que tú sepas caminar y andar en victoria. Para sanar al herido, para liberar al cautivo. Llaves donde el Espíritu Santo te va a guiar en todo momento, en todo lugar, para que esa puerta y esa llave Él te da, porque hay puertas cerradas que solamente con la llave de la revelación de Dios van a ser abiertas en cada una de nuestras vidas, en nuestros hogares, en nuestras familias, en la iglesia, en este mundo. Llaves. Es decir, las llaves se entregan, ¿sabes a quién? A quien tiene revelación. Dios no te va a dar llaves si no tienes revelación. ¿Por qué? Tener las llaves implica tener autoridad, ¿o no? Yo tengo las llaves de la iglesia, tengo autoridad para abrir, cerrar, vigilar, controlar, que no falte nada, ¿no? No es autoridad delegada al tener las llaves. Es una responsabilidad como cristiano. No es decir, tengo un cargo, tengo llaves, soy el cenero, ¿cómo era? Ahora no me sale. No, el sereno, antes era, en mi tiempo era el sereno, iba por la calle con un bastón, sereno. No es que tú seas el sereno, no, tú tienes una responsabilidad en el reino de Dios. Y esa responsabilidad, con la revelación de la palabra de Dios, guiada por el Espíritu Santo en todo momento, tienes unas llaves que pueden abrir muchas puertas que están cerradas para la gloria de Dios viviente. No es para un título, no es para una medalla, sino para una responsabilidad de cómo usarla adecuadamente para que en todo momento la gloria se la lleve el único Dios vivo y verdadero. El único Dios vivo y verdadero. Las llaves no son humanas, son autoridad espiritual basada en la revelación. Cualquiera que te dé o cualquiera que hable acerca de una autoridad sin revelación, cuidado. La autoridad espiritual viene con revelación. La palabra profética más segura. A Dios sea la gloria. ¿Qué significan
las llaves del reino. Mira, en la cultura bíblica, las llaves representaban autoridad y gobierno. En la antigüedad, los mayordomos principales tenían las llaves del palacio. ¿Para qué? Para abrir, para cerrar, permitir la entrada e impedir el acceso. Por eso habla de atar y desatar. ¿Por qué? Porque en la cultura rabínica, el atar era prohibir a la persona el acceso, distinguir, detener. Y no olvidemos que Jesús está hablando en un concepto judío de aquella época, no griego. Desatar era permitir, liberar y abrir. Entonces podemos decir que era abrir el acceso, permitir el acceso de algo, o cerrar el acceso que aquello que no era la voluntad del dueño de la casa. Tú y yo, según la Biblia, somos sacerdotes, verdades reales, ¿verdad o no? ¿Sí? ¿Somos mayordomos de Dios? ¿Somos administradores o no? Digo, ¿estoy diciendo algo nuevo que no está en la Biblia? ¿Me lo estoy inventando? Somos. Entonces tenemos la responsabilidad de saber usar adecuadamente esas llaves. ¿A quién dejamos entrar y a quién no dejamos entrar? ¿Qué es lo que permitimos y qué es lo que no permitimos? Basado siempre en la revelación de Dios. No en mi concepto humano, basado en la revelación de Dios. Tener la llave, ¿qué significa? Acceso al reino. No solamente autoridad delegada. No autoridad propia, sino que ha sido delegada. Cuando yo a una persona como pastor de esta iglesia digo, oye, ¿puedes hacer esto? Esa persona lo hace, esa persona tiene la autoridad delegada. Tiene esa autoridad para hacer eso, porque ha sido delegada para hacer ese ministerio o ese trabajo o esa obra. Autoridad delegada, nunca adquirida o tomada por uno mismo. Responsabilidad espiritual. Yo tengo la responsabilidad y tú tienes la responsabilidad, como he dicho, de saber cómo manejamos adecuadamente esas llaves. Y luego tenemos que, tú y yo tenemos que estar bajo el gobierno de la voluntad de Dios. Si tú y yo no estamos bajo el gobierno de la voluntad de Dios, no hay autoridad delegada, no hay nada. No hay nada. ¿Por qué? Porque no estoy bajo. Y el que no está bajo autoridad no puede ejercer autoridad. El que no está bajo autoridad no puede ejercer autoridad. ¿Por qué Jesús pudo ejercer la autoridad? Porque estaba bajo la autoridad del Padre. Yo no hago mi propia voluntad, sino la voluntad del que me envió. Él estaba sujeto a la voluntad del Padre. Pero si era Dios, sí, pero era el hombre el que estaba entendiendo y enseñando que el hombre tiene que estar viviendo bajo la autoridad de Dios siempre, en todo momento, por muchos títulos que pueda tener y por muchas medallas. Él podía haber usado el título Hijo de Dios, él podía haber usado ser igual a Dios, pero ¿qué nos dice Filipenses capítulo 2? Que no lo tomó eso como cosa para aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, y es de esa forma, tomando forma de siervo, se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso es importante que tú y yo entendamos que tenemos que estar bajo el gobierno de la voluntad de Dios, no de nuestro gobierno. No hablo del gobierno político, estoy hablando del gobierno personal. Estoy hablando ahora personalmente, porque si no aquí se me va una rebelión. Una rebelión contra las autoridades y Dios dice que tenemos que orar por ellas. Cuidado. ¿Qué significa atar y desatar? Como te he dicho antes, en la expresión judía, en el lenguaje rabínico judío, significaba prohibir, restringir o detener. Atar, desatar era permitir, liberar o abrir. Era una forma de decir o declarar que aquello que Dios no permitía, yo no te lo puedo permitir. Dios no permite eso, yo no te lo puedo permitir, yo no puedo hacer.
la vista gorda. Eso era lo que en aquel tiempo quería decir. Ahora, en el reino espiritual, atar es detener lo que no proviene de Dios. Todo aquello que no viene de Dios, tú tienes la autoridad para atarlo. ¿Por qué? Porque no es de Dios. Y si no es de Dios, ¿de quién es? Tenemos tres enemigos, ¿no? La carne, el diablo y el mundo. Entonces, si no es de Dios, viene de uno de esos tres. Entonces tiene autoridad. Por eso tienes que usar la llave de esa autoridad para atar. Para atar. Ejemplo, atar la opresión, la mentira, la enfermedad y la obra del enemigo. Ejemplo. Ahora no empecemos a... Ato toda opresión. Bueno, hay que mirar que de dónde viene la opresión. Lo mismo la opresión viene de un convencimiento de que no estás andando conforme a la voluntad de Dios y estás en pecado. Y eso te hace que te oprima el corazón porque estás en rebeldía contra la voluntad de Dios. Cuidado, cuando estamos hablando de atar espiritualmente, estamos hablando de la opresión demoníaca o espiritual. La otra opresión tienes que confesar. Tenemos que saber distinguir lo que es de la carne y qué es un espíritu. Eso ya se hablará más para adelante o ya estudiaremos o comentaremos lo que significa el discernimiento de espíritu o el discernimiento espiritual, que no es lo mismo, que es diferente. Es diferente. La mentira. Ata la mentira en tu vida. Es un pecado, ¿no? Ahora, pastor, ¿cómo puedo atar la mentira? Hablando la verdad. ¿Cuál es la espada que mata la mentira? La espada de la verdad. ¿Por qué? Porque la verdad, ¿qué te hace? Eso revelación. Que buscamos muchas veces otras revelaciones y ya está escrito, y ya está revelado. La enfermedad, toda dolencia. Entonces toda dolencia hay que atar la enfermedad. No, hay enfermedades. Claro, yo he oído, he visto que todas las enfermedades son demonios. O todas las enfermedades son pecados. ¿Dónde lo pone eso la Biblia? No, porque hubo que él dijo, es que ¿quién pecó, él o sus padres para que nacieron ciegos? ¿Qué dijo Jesús? Ni él ni sus padres. ¿Está ciego para qué? Para mostrar la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque la mentalidad aquella que tenían era que algo había hecho, había pecado en él o en su generación o en su familia para estar en esa condición. La condición de enfermedad física o mental era consecuencia de un pecado. Y el Señor Jesús, leemos bien y pedimos la dirección del Espíritu Santo, veremos que no es así. Eso es una mentira. Hay enfermedades diabólicas, hay enfermedades que sí, porque dice, y esa mujer ha estado atada, y la ha tenido atada un espíritu. Vale, ahora no todo es espíritu. Ojo, no todo es espíritu. ¿Por qué? Busquemos la revelación de la palabra escrita de Dios y pidamos discernimiento espiritual. Discernimiento espiritual. Desatar, dar libertad a lo que viene, que es todo voluntad de Dios. Voy a desatar una bendición. Pero la desato yo, no, la desata la palabra de Dios, es revelación. Dios que dice, bendecíos los unos a los otros, yo desato sobre tu vida una bendición. Lo que hacemos con los niños es desatar una bendición sobre ellos, pero una bendición que Dios ya nos dice que lo bendigamos. Bendecid y no maldigáis. Entonces, ¿yo qué estoy liberando? Estoy liberando algo que ha sido ya revelado, que Dios espera que yo cumpla lo que ya ha sido revelado. O buscamos una revelación nueva. Entonces, vamos a buscar una Biblia nueva. Empecemos a escribir ya una Biblia nueva. Libertad. Yo puedo desatar libertad. Tú también. ¿Cómo? Declarando sobre una persona, Señor, te pido que conozca la verdad.
Porque es la única forma de que lo va a hacer libre. Yo declaro sobre esta persona la libertad que da la verdad de tu palabra. Señor, trae convencimiento de pecado, de justicia, de juicio. Que tu poder se desate por el poder del Espíritu Santo. Señor, sobre esa persona, sobre esa familia, en medio de su hogar. Estoy haciendo algo, decretando algo que no está escrito, no. Estoy diciendo o decretando o declarando algo que ya está revelado. Ya está revelado. Este es el fundamento. Y sobre él edificaron los apóstoles. Y tú y yo como iglesia debemos de seguir construyendo sobre este fundamento que es Cristo Jesús. Y la verdad, buscamos tantas llaves, propósito. Señor, muéstrale el propósito que tiene mi hermano, muéstrale ese propósito. Estoy diciéndole yo, oye, mira, el propósito para tu vida es esto. ¿Que es el propósito de Dios o el que yo te estoy diciendo a ti? Señor, que tu propósito, el propósito de su llamado, el propósito de su servicio, el propósito de su entrega, Señor, el propósito de haberlo apartado a ese hermano, a esa hermana, se cumpla. Se cumpla. Trae revelación de cuál es ese propósito, oh Dios. Mira, el mayor propósito de Dios es que tú y yo hagamos discípulos. No sé qué propósito ir y hacer discípulos a todo el mundo, predicando el evangelio del reino. Hacer discípulo y predicar. Ese es el principal de los propósitos. Buscamos otros propósitos. ¿Sabéis cuáles propósitos buscan la mayoría? Ser el mejor profeta, ser el mejor predicador, ser el mejor pastor, ser el mejor maestro, ser el mejor apóstol, ser el mejor, ser el mejor, ser el mejor. Y él, siendo rico, se hizo pobre. Y nosotros buscamos. La autoridad no cambia el cielo. Dios te ha dado autoridad, me ha dado a mí autoridad, pero mi autoridad no cambia nada de lo que está establecido en los cielos. La autoridad que Dios delega a nosotros no cambia el propósito del cielo, no lo cambia. ¿Por qué? Porque Dios no cambia. Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Entonces, esa autoridad cambió algún propósito del cielo, la autoridad que Dios delegó a los profetas, a los reyes. ¿Cambiaron los propósitos del cielo? ¿Cambió algo en los cielos? Lo que estaba establecido se cumplió. Lo que estaba escrito se cumplió. Lo que estaba dicho se cumplió. Y es lo que tú y yo debemos de entender. No cambia nada en el cielo de tu autoridad ni mi autoridad. ¿Sabes una cosa? Tu autoridad o mi autoridad lo que tiene que hacer es representar al cielo como debe de representarla. Representar el reino de Dios como hay que representarlo, adecuadamente, dando buen testimonio de quién es nuestro Dios. En el texto original griego indica algo muy importante. Dice, todo lo que se ata en la tierra ya ha sido atado en el cielo. No es decir que yo ato y ahora el cielo tiene que obedecer mi voz. ¡No! Yo tengo que tener una sensibilidad espiritual sabiendo lo que el propósito de Dios que ya ha sido atado para declararlo en la tierra. Mirad los profetas. ¿Hablaron de por su propia cuenta o declararon lo que estaba en los cielos? Declararon lo que estaba en los cielos y declararon aquí en la tierra. Y eso es lo que tú y yo debemos de entender. Lo que tú atas en la tierra ya ha sido atado en el cielo antes de que tú lo ates en la tierra. ¿Por qué? Porque ese es el propósito de Dios. El propósito de Dios no es obedecerte a ti, sino obedecerle tú a Él. Por eso cuando atamos o desatamos, estamos haciendo lo que Dios ya ha determinado en los cielos. Lo que Dios ya ha hecho en los cielos. Es decir, la autoridad del creyente funciona
cuando estamos alienados con el cielo, cuando estamos pegados en el cielo, cuando estamos juntos. El creyente no puede inventar decretos. Yo estoy escuchando, bueno, ir a YouTube. Yo a veces simplemente pongo canciones, porque ya no, es que vamos a decretar. ¿Qué es un decreto? Las leyes son decretos, ¿no? ¿O no? Un decreto no es una cosa que ya está escrita, firmada y sellada. Todo decreto que no tenga fundamento en esta palabra de Dios viviente es una mentira diabólica. Y lo digo con autoridad. Yo no puedo decretar algo. ¿Por qué? Porque estoy haciendo, entonces me estoy poniendo en el lugar de Dios. Yo puedo decretar lo que Dios ya ha firmado y ha sellado con el Espíritu Santo. Yo puedo decretar lo que Él ha decretado, lo que Él ya ha dicho, lo que Él ya ha hecho de antemano. Yo no puedo hacer un decreto nuevo. ¿Por qué? Porque si no, estoy haciendo una Biblia nueva. ¿Cómo que yo decreto? Tú decretas la palabra de Dios porque eres un siervo de Dios. Y lo que tienes que decretar es la voluntad de Dios. La que ha sido firmada, sellada con la sangre de Jesucristo. Apocalipsis. No fue sellado el libro en Apocalipsis, veamos. Fue sellado ya con la profecía. No fue sellado el canon. ¿Cómo que ahora se levantan para decir yo decreto, yo decreto, yo decreto, yo decreto? ¿De dónde te basas tú en esos decretos? ¿Dónde tiene fundamento esos decretos? ¿En la palabra que yo tengo? No. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Eso es lo que dice la palabra. A Dios sea la gloria. Las llaves del reino para hoy, en este día, para hoy. Jesús habló a Pedro primero. Luego no se lo dijo solamente para Pedro, se lo dijo también a sus discípulos. Por eso que no es las llaves no solamente y el de atar y desatar. Claro, porque si el poder de las llaves es de atar y desatar, y se las dio a Pedro, entonces ese poder solamente se queda en Pedro. Las llaves las tiene él. Y él es la piedra. Pero la palabra no me dice que Pedro era la piedra. ¿Quién es la piedra que desecharon los edificadores? ¿Qué ha venido a ser? ¿Cómo se dice? Cabeza del ángulo, o ¿cómo es? Perdón. La cabeza. ¿Quién es? Cristo Jesús. Sobre esta piedra, sobre esa declaración, sobre ese fundamento, sobre esa revelación, yo edificaré mi iglesia. La revelación, venimos otra vez, la revelación. La revelación. ¿Qué dice Mateo 18, 18? Mateo 18, 18 dice así la palabra de Dios. Por eso no solamente la autoridad delegada fue para Pedro, sino fue para sus discípulos y a través de los discípulos para la iglesia de Jesucristo que aquí estamos reunidos. ¿Qué dice? De cierto os digo que todo lo que ataréis en la tierra será atado en el cielo y todo lo que desataréis en la tierra será desatado en él. La misma llave, la misma autoridad, el mismo gobierno, no el del hombre, sino el de Dios. La misma responsabilidad. Eso que le dio a Pedro, que se lo pasó a sus discípulos y sus discípulos a la iglesia, lo tienes tú, lo tengo yo. Autoridad espiritual, responsabilidad. Tenemos que estar bajo gobierno, reconociendo el gobierno de Jesucristo sobre nosotros, porque Él es la cabeza del ángulo que desecharon los edificadores. Tú y yo. Tú y yo. Esto que pone nos muestra que la autoridad, Dios a través del Espíritu Santo, la extendió a la iglesia y tú y yo tenemos esa autoridad. Delegada, no es nuestra, delegada. Es decir,
que esa autoridad depende cómo tú la uses, vas a tener que dar cuenta al que te la dio. Autoridad delegada. Y si es una autoridad delegada, tú tienes que dar responsabilidad al que te la dio, ¿o no? El presidente de una comunidad es presidente, le ha tocado o han firmado o lo han votado, como sea, ¿vale? Él es autoridad en la comunidad, pero no puede hacer lo que da la gana. Tiene que dar responsabilidad, tiene una responsabilidad y tiene que dar cuentas a la comunidad, ¿o no? Así es también espiritualmente. Todo hijo de Dios que camina en Cristo puede ejercer estas llaves. Siempre que andes bajo la cobertura de Dios. No vayas por libre. Si vas por libre, tú no tienes autoridad para nada. Porque eso no es libertad, eso es libertinaje. Eso es desobediencia. Eso es reverdía. Eso es reverdía. Las llaves del reino. Mira, yo, he puesto unas dimensiones de esas llaves del reino. Voy a ir rápido para no... Siempre digo voy a ir rápido, pero perdóname, Señor, por mentir. Porque por más rápido nunca termino a tiempo. Hablando de esas dimensiones. La primera es la llave de la revelación. La que yo he puesto, ¿vale? Pedro, ¿qué recibió? Esto no te lo ha revelado ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. La primera llave, o el primer uso de la llave, es de que tú, para andar con autoridad, tienes que tener revelación de Dios. Y ahí tienes la palabra de Dios. La primera, revelación del Padre. Autoridad, la autoridad comienza en entender la revelación de quién es Jesucristo. Si tú no tienes claro quién es el Cristo Jesús, ¿qué autoridad tienes para ir tú con? Lo primero empieza por ti. La revelación le vino a Pedro y Pedro declaró quién era Jesús. Y entonces se le da esa autoridad. La revelación viene a tu vida y lo primero que tiene que venir a tu vida es reconocer quién es Cristo Jesús. No, es el Hijo de Dios. Más que eso. Es el autor de la vida. Es el consumador de todas las cosas. Porque por Él subsisten, por Él fueron hechas y para Él son. Porque Él sigue siendo el principio y el fin, el alfa, la omega. A Él. Él es el que se le ha sido dado un nombre que es sobre todo nombre. Debemos de entender, lo primero, la revelación que viene o tiene que venir a tu vida es entender toda la grandeza de Jesucristo para tu vida. Si no, estás limitando la revelación de Dios. Si tú limitas la revelación de Dios acerca de la grandeza del Hijo de Dios en tu vida, estás limitando todo. Aún el poder de comunicar la palabra de Dios. La llave del acceso. Llaves que abren puertas espirituales. Esas llaves que usó Pedro, la salvación. ¿Cuándo? A través de la revelación. Aquel Jesús que vosotros matasteis y entregasteis por sumo consejo ante los principales y Él viene revelación, habla la revelación, declara de eso. ¿Y qué dice la palabra? ¿Que aquel día cuántos se convirtieron en aquel día? Cuando tú tienes revelación de Dios, hay salvación de Dios. Iglesia, necesitamos revelación de Dios. No, eso es para evangelistas, para eso. Revelación, no título. No título, yo no hablo de títulos. Hablo de revelación escrita, revelación en el corazón. Hablo del poder del Espíritu Santo, revelándose, mostrando la gloria del Padre mediante. Aleluya. Abren puertas espirituales. La presencia de Dios desciende.
Aleluya. Trae revelación, la llave de acceso. Y trae destino. Pasamos de muerte a vida. A Él sea la gloria. Esa es la segunda llave. Llave del gobierno espiritual. El creyente no es un creyente pasivo. No debe de ser pasivo. No hay pasividad en el reino de Dios. El gobierno espiritual se manifiesta a través de una actividad de oración, de intercesión, de declarar lo que Dios ya ha dicho a través de su palabra, de proclamar. O llama decretos, llámalo como te dé la gana, pero proclama lo que Dios ya ha dicho. ¿Cómo lo dice Jesús? Decreto que no solo de pan vivirá el hombre. ¿Dijo eso? Escrito está que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda la palabra que sale de la boca de Dios. ¿Él decretó algo o él declaró algo? Decretó lo que ya estaba escrito. Cuando te decreten algo sobre tu vida que no esté escrito, cuidado, ponlo en cuarentena, por favor. Ponlo en cuarentena. Ponlo en cuarentena. Gobierno espiritual. Luego está la cuarta, yo he puesto 7, la llave del discernimiento, saber qué atar y qué desatar. ¿Qué vas a atar? No vamos a poner atar, venga, atar y desatar, pero ¿qué? ¿Qué vas a atar? ¿Necesitamos qué necesitamos? Pero es que para atar y desatar hay algo que se requiere. Y yo he puesto 3 cosas importantes que se requieren para usar la autoridad de atar y desatar. Discernimiento espiritual, que te he dicho que el discernimiento espiritual no es lo mismo que el discernimiento de espíritu. El discernimiento de espíritus está como don espiritual. El discernimiento espiritual lo tenemos que tener todos. Es diferente, es diferente. ¿Qué se requiere para saber atar y desatar? La palabra de Dios, escrita en nuestro corazón. La palabra de Dios. ¿Qué vas a atar o desatar si no tienes la palabra de Dios? Entonces, ¿qué estás atando? ¿Con qué autoridad lo estás haciendo? La autoridad para que yo esté hoy aquí me la da la palabra de Dios. Pero no porque sea pastor, porque siervo inútil soy. Porque es mi responsabilidad delante de Dios como pastor. Guiar, cuidar, alimentar, instruir, enseñar. Pero pastor, todo eso no lo tiene que hacer el Espíritu Santo, sí. Pero yo tengo que hacer y dejar que el Espíritu Santo lo haga primeramente en mi vida. Y que se muestre a través de mi vida para vosotros. Pero es Él, no soy yo. Yo sin Él no podía estar hoy aquí. Ni hablar como estoy hablando. Después de haber tenido muchas luchas. Se requiere discernimiento espiritual, se requiere la palabra de Dios, se requiere el poder del Espíritu Santo para atar y desatar. Si no, te he hecho en el nombre que predica Pedro, que predica Pablo, ¿Y qué le dijo a los espíritus inmundos? A Pablo lo conocemos la palabra, conocemos a Cristo, pero a ti. Y le dieron la del pulpo de 8 patas, como mínimo. Es importante el discernimiento espiritual, palabra de Dios y el poder del Espíritu Santo en tu vida y en mi vida para coger las llaves del discernimiento para poder atar y desatar, hermanos. No la hagamos a la locura. La llave de la autoridad espiritual. Jesús delegó autoridad sobre los demonios, la opresión, las tinieblas y la injusticia. La mía, todo eso mío, no. Lo que va de acuerdo a la voluntad de Dios. Porque para nosotros, ¿cuántas injusticias hay? Muchas, ¿no? Constantemente. Miras la tele y verás tú, la media hora que dura el telediario, ves ahí todo de injusticia.
Ves cualquier programa de la televisión y verás tú la cantidad de injusticia, ¿no? Vas a la compra y ves la cantidad de injusticia, ¿o no? Entonces, si tenemos la autoridad delegada, ora para que Dios cambie y su justicia sea manifiesta a través de tu vida y de mi vida. ¿Y cómo podemos manifestar? Que Cristo se vea en nosotros. Que Cristo se vea en nosotros. Cristo se vea en nosotros. La llave de la apertura del reino. ¿Yo puedo abrir el reino? No, si ya la vio Pedro. Fue él el que predicó en Pentecostés. Él usó la llave del reino. Esa llave, y te daré la llave del reino, la vio el día de Pentecostés, predicando. También abrió el evangelio a los gentiles. Él cogió la llave y no solamente fue para los judíos, sino también para los gentiles. ¿Sabes una cosa? La predicación de la palabra abre las puertas del reino de los cielos para aquellos que se están perdiendo. Iglesia. La predicación del evangelio. La predicación del evangelio. Aleluya. Llave de la responsabilidad. La autoridad espiritual siempre tiene o viene con una responsabilidad. Yo soy responsable de cada palabra que está soltando hoy mi boca desde este lugar. Porque de toda palabra tengo que dar cuentas a Dios, hermanos. ¿Tengo responsabilidad? Sí, tú también, ¿eh? De toda palabra que sale de los labios de tu boca, eres responsable de todas. De todas tenemos que dar cuentas. De todas. Tenemos responsabilidad. Quien tiene la llave, tenemos que vivir en santidad. Cuesta. Yo no tengo alas. Caigo. Caemos. Nos levantamos. Nos arrepentimos. Vamos. Aquel que nos limpia de todo pecado y nos lava de toda maldad. Es tiempo de caminar en la verdad, de vivir en santidad, de caminar en la verdad, de representar a Cristo como debemos de representarlo. Ahora, ¿cómo uso yo? ¿Cómo puedes usar tú? ¿Cómo vamos a usar esas llaves del reino que se nos ha sido entregadas? ¿De qué hará la voluntad de Dios? La primera, orar con autoridad. ¿Pero cómo? ¿Chillando? No. Declarando la voluntad de Dios. Escrito está. Esta es la voluntad de Dios. Intercesión. Saber qué es lo que se está moviendo en los aires. Discernimiento espiritual. Declarar la palabra de Dios, que es la que abre puertas espirituales para que aquellos que no conocen al Rey de Reyes y Señor de Señores lo conozcan. Declarar justicia. La mía, no, desata la justicia de Dios sobre los corazones de las personas. El justo sea manifestado. El que murió por los injustos sea manifestado. Que la justicia de Dios que fuese en Cristo Jesús y tú y yo que hemos sido hechos justicia de Dios en Él, sea manifestado. No yo, Él. Esas llaves funcionan en obediencia. Sin obediencia, esas llaves no encajan en las cerraduras de las que hemos estado hablando. En la desobediencia, aunque tengas un manojo. No, es que esta llave es maestra y abre todas las puertas. En el reino de los cielos no hay llaves maestras, hay obediencia absoluta. Obediencia. ¿Cómo puedo aplicar eso? Obedeciendo, sometiéndote, humillándote, reconociendo de que somos polvo. No hay otra cosa. Somos polvo. Ejemplos bíblicos de esas llaves, cómo fueron usadas. Ya te he dicho, Pedro abrió las puertas del evangelio en Hechos 2.
Pablo desató liberación espiritual, hablando, es el que más habla sobre la lucha espiritual, demostrando. Jesús demostró cómo se ata. En obediencia a Dios, en obediencia al Padre, sometido por completo al Padre, rendido a Dios, rendido al Padre, guiado por el Espíritu Santo. Ahí vemos el funcionamiento, ejemplo de funcionamiento de las llaves del reino. Peligros del mal uso de las llaves. Cuando tú quieres usar una llave y quieres esforzar la cerradura, ¿qué pasa? O rompe la llave o rompe la cerradura, ¿no? En la vida espiritual, el mal uso de esas llaves también. ¿Sabes lo que hay? El peor uso, uno de los peores usos, bueno, uno de muchos, es intentar manipular a Dios. A Dios no lo manipulas tú, ni yo, ni nadie. No hay profeta, no hay apóstol, no hay evangelista, no hay pastor, no hay maestro, no hay ministerio que pueda manipular al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y muchas veces, el peligro de esas llaves es intentar manipular a Dios. Dios, he decretado de que esta iglesia se multiplicará. Dios, yo decreto en el nombre de Jesús. ¿Qué? Cuidado, no manipules a Dios. No usemos el nombre de Dios en vano. Es un pecado. Es un pecado. Decreta lo que ya está establecido y firmado y sellado. Lo que no esté firmado y sellado, no lo decretes. Porque estás intentando manipular que Dios te haga caso y que sea Dios el que obre como tú quieres y cuando tú quieres. Aleluya. Los errores más comunes. Intentar decretar sin la palabra de Dios o sin revelación. ¿Cuántos están decretando sin la palabra del Dios viviente o la revelación de la palabra del Dios viviente? Declarar sin discernimiento espiritual y usar la autoridad de Dios sin santidad. Sin santidad. La función de las llaves pueden o tienen su función o funciona adecuadamente cuando nuestros corazones están alienados o están alienados con el cielo, pegados y cumpliendo la voluntad. Tú y yo como hijos de Dios tenemos una autoridad delegada y un hijo de Dios tiene autoridad porque pertenecemos al reino. Porque ¿a qué reino perteneces tú? Si yo pertenezco al reino de Dios, tengo la autoridad del reino, ¿no? A Él sea la gloria. ¿A quién representas tú? ¿A ti mismo? ¿A una denominación? Yo represento a Cristo. El que me llamó, me separó, me limpió, me llamó, me salvó, me ha dado la vida eterna. ¿Qué señal tienes? Estoy sellado. ¿Cómo? Sí, sellado. El Espíritu Santo mora en mí. Y no lo estoy decretando, sino estoy declarando lo que ya está decretado por Dios en su palabra. ¿Verdad? ¿Veis la diferencia? Y el que camina en la palabra. La autoridad la tenemos cuando que tú entiendas que perteneces al reino de los cielos. Cuando entiendes que tú representas a Cristo, no representas a nadie. Ni le estoy representando a los pastores ni a un pastor, estoy representando a Cristo Jesús, el que me llamó y me salvó y el que me trasladó, a Él sea la gloria. Porto y soy portador del Espíritu Santo y camino en la palabra de Dios porque intento de todos los modos, mi deber, mi obligación es declarar la palabra viva de Dios y no palabra de hombre.
Jesús dijo, las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Las puertas del Hades no prevalecen contra la iglesia que camina en obediencia, en sometimiento, en sujeción, en revelación, en declaración. A Él sea la gloria y la honra. En esta mañana es tiempo de que tú y yo salgamos de aquí diciendo, Señor, quiero declarar y declaro que las llaves del reino están en mi vida. Están sobre mi vida, sobre mi hogar, sobre mi familia. Que todo aquello que no proviene de ti, que no es tu voluntad, yo lo ato, Señor. Que sepamos que todo lo que no venga de Dios tenemos la autoridad de atarlo. Ato. Señor, quiero desatar la luz de tu palabra, del Evangelio. Tú eres la luz. Que esa luz sea desatada en mi hogar. La justicia que es Cristo Jesús. La paz que Él da, Señor. La bendición que tú nos has, con la cual tú nos has bendecido. Señor, que sea desatada en mi vida, en mi hogar, en mi familia. Señor, ayúdame, Espíritu Dios y Espíritu Santo, a caminar en la autoridad de Cristo. Ayúdame a caminar en la autoridad de Cristo. Ayúdame a establecer el reino de los cielos aquí en la tierra, a través de la palabra viva. Ayúdame. Señor, abre las puertas que están cerradas, porque solo tú tienes el poder para abrir las puertas cerradas y cerrar las que tienen que estar cerradas y abiertas las que tienen que estar abiertas. Señor, revela más profundamente la importancia de esas llaves sobre mi vida, sobre la vida de la iglesia. Señor, que toda boca pueda declarar tu voluntad y tu propósito. Ponlo en mi corazón a través de la revelación de tu palabra para que yo pueda declararlo por mi boca. Que toda autoridad espiritual, Señor, que puedas darnos como iglesia, crezca cada día más y más. En primer lugar, para llevar más la imagen de Cristo Jesús y parecernos más a ti. Señor, que donde pisemos se abran puertas, pero puertas para tu propósito, pero que sea con tu favor, con tu gloria, con tu voluntad. Señor, que mi casa crezca bajo tu reino. Señor, bendice mi vida, bendice a mi familia, bendice los ministerios de esta iglesia. Señor, que sea y se cumpla tu propósito y tu voluntad en todo momento. Padre, en el nombre de Jesús vengo terminando esta palabra diciéndote y declarando, Padre, siervo inútil soy. Te necesito, oh Dios. Necesito de ti, Espíritu de Dios. Necesito que tú establezcas más y más en mi vida esa santidad, esa obediencia, ese sometimiento. Señor, que seas tú obrando no solamente en mi vida, sino en medio de esta iglesia. Que manifiestes tu poder a través de los ministerios que tú tienes ahí. Y aquellos que se están preparando a través de los discipulados, Señor, tú sabes cada uno de ellos. Tú los conoces por nombre, Señor. Señor, para nosotros a veces son pensamientos o son ideas humanas, pero lo que queremos es que se cumpla tu propósito y tu voluntad en medio nuestro.
Te doy toda la gloria y toda la honra. Gracias por cada hermano, hermana que están aquí presentes, los que no están, yo los bendigo también. Por cada hogar representado aquí presente y los que no están, te ruego por ellos. Sea tu bendición hoy y siempre, en el nombre bendito de Jesús. Amén y amén. Iglesia, que Dios os bendiga.